Hay un pueblo que inventó el alfabeto que estás usando ahora mismo para leer estas palabras. Un pueblo que navegó el Mediterráneo completo, cuando el resto del mundo antiguo apenas se atrevía a alejarse de la costa. Un pueblo que fundó ciudades, desde el Líbano hasta España, que comerció con todo el mundo conocido y con mucho del desconocido, que transmitió el conocimiento de una civilización a otra durante siglos, como si fuera el sistema nervioso del mundo antiguo. Y un pueblo que fue borrado tan completamente de la memoria histórica que durante milenios casi nadie supo que existió, que sus ciudades fueron destruidas hasta los cimientos, que sus textos desaparecieron y que su nombre se pronuncia hoy con un vago reconocimiento, pero sin ninguna comprensión real de lo que fueron y de lo que nos dieron. Ese pueblo son los fenicios, y su historia es la historia del origen del mundo, en que vivimos más directamente que la de ningún otro pueblo de la antigüedad. Más que Roma, más que Grecia, más que Egipto, porque los fenicios no solo construyeron una civilización, construyeron el instrumento con el que todas las civilizaciones posteriores se comunicarían para siempre. Quédate, porque en los próximos 2 minutos voy a contarte algo sobre los fenicios que va a hacer que mires diferente cada letra que escribes, cada ciudad del Mediterráneo que conoces y cada copa de vino que bebes. Algo que estaba delante de tus ojos toda la vida y que nunca viste porque nadie te enseñó a verlo. No te muevas. El mundo del Mediterráneo antiguo tiene una forma que los mapas modernos distorsionan completamente. No era un espacio de territorios separados por fronteras. Era un espacio conectado por el mar, donde las distancias por agua eran frecuentemente más cortas y más rápidas que las distancias por tierra. El Mediterráneo no era una barrera entre las civilizaciones que lo rodeaban, era su autopista principal, y los fenicios fueron los primeros en entenderlo completamente, en aprovecharlo sistemáticamente y en construir sobre esa comprensión uno de los imperios comerciales más extraordinarios de la historia humana. Los fenicios vivían en una franja de costa de apenas 200 kilómetros de longitud, en lo que hoy es el Líbano y la franja costera, norte de Israel. Una franja tan estrecha que las montañas del Líbano caían casi directamente al mar, dejando apenas unos kilómetros de tierra fértil entre la roca y el agua. No tenían espacio para la agricultura extensiva. No tenían un hinterland rico que explotar. No tenían los recursos minerales que hacían grandes a otros pueblos. Lo que tenían era el mar delante y el cedro del Líbano detrás. El cedro del Líbano fue el primer gran recurso de los fenicios. La madera de cedro era en el mundo antiguo el material de construcción naval más valorado del Mediterráneo. Resistente, ligera, aromática y extraordinariamente duradera en el agua salada, el cedro del Líbano era lo que el acero es para la construcción moderna, y los fenicios tenían las mayores reservas de esa madera del mundo mediterráneo. Los faraones egipcios les compraban cedro, los reyes mesopotámicos les compraban cedro. El rey Salomón de Israel les compró cedro para construir el templo de Jerusalén. Los bosques del Líbano eran literalmente el primer recurso estratégico de la historia del Mediterráneo. Mas con ese cedro, los fenicios construyeron los mejores barcos del mundo antiguo, y con esos barcos fueron más lejos que nadie antes que ellos. Pero antes de contarte hasta dónde llegaron, necesito revelarte lo que prometí, la cosa que cambia todo. La razón por la que los fenicios importan más de lo que ningún libro de texto ha sido capaz de explicar. El alfabeto que usas para leer estas palabras es fenicio, no derivado del fenicio, no inspirado en el fenicio, fenicio. El alfabeto fenicio, y desarrollado en las ciudades de la costa levantina alrededor del siglo XI a.C., es el ancestro directo del alfabeto griego, que es el ancestro directo del alfabeto latino, que es el alfabeto que usas tú ahora mismo, con el árabe, con el hebreo, con el etíope.
con docenas de sistemas de escritura que cubren la mayor parte de la humanidad alfabetizada del planeta. Antes del alfabeto fenicio, escribir era una habilidad especializada que requería años de formación y que estaba reservada a una pequeña clase de escribas profesionales. Los sistemas de escritura cuneiforme de Mesopotamia y los jeroglíficos de Egipto tenían cientos o miles de signos que debían memorizarse laboriosamente. Solo los escribas de palacio y de templo tenían el tiempo y los recursos para dominarlos. La escritura era poder, y ese poder estaba concentrado en las manos de muy pocos. Los fenicios, con la necesidad práctica de comerciantes que necesitaban registrar transacciones rápidamente en puertos de todo el Mediterráneo, con la urgencia de personas que no podían permitirse tener escribas especializados en cada barco y en cada almacén, simplificaron radicalmente el sistema. 22 signos. Solo 22, uno por cada consonante de su lengua semítica, sin vocales, que el hablante nativo añadía mentalmente. Un sistema que cualquier persona con inteligencia media podía aprender en semanas en lugar de años. Los griegos adoptaron ese sistema y añadieron las vocales, creando el primer alfabeto completamente fonético de la historia. Y con ese alfabeto, la escritura dejó de ser el privilegio de los escribas y se convirtió en una herramienta que cualquier persona podía usar. La democracia ateniense fue posible porque los ciudadanos podían leer y escribir. La filosofía griega fue posible porque los pensadores podían registrar sus ideas para que otros las leyeran y las debatieran. La ciencia occidental fue posible porque los investigadores podían comunicar sus descubrimientos a través del espacio y del tiempo. Todo eso tiene su origen en la necesidad práctica de unos comerciantes fenicios de registrar sus transacciones de manera rápida y eficiente. El mayor legado intelectual de la historia de la civilización occidental no vino de un filósofo, ni de un rey, ni de un sacerdote. Vino de mercaderes que necesitaban llevar las cuentas. Eso cambia todo. Cambia la manera en que entendemos la relación entre el comercio y la cultura, entre la necesidad práctica y la innovación, entre los que la historia llama civilizados y los que llama comerciantes. Ahora, situémonos en el tiempo y en el espacio, porque la historia fenicia no puede entenderse sin entender el mundo que la hizo posible y necesaria. Las ciudades fenicias, Biblos, Sidón, Tiro, Arwad, Beritos, que es la actual Beirut, emergieron como centros de poder en la costa levantina durante el segundo milenio antes de Cristo. Biblos es probablemente la ciudad más antigua de la lista, con evidencia de ocupación continua que se remonta al cuarto milenio antes de Cristo, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas que se han habitado ininterrumpidamente en la historia humana. Está habitada todavía hoy. Las mismas colinas que los comerciantes fenicios recorrían hace 3000 años son hoy calles de una ciudad libanesa moderna, donde los arqueólogos siguen excavando entre los edificios contemporáneos. El nombre fenicio no era el que ellos mismos usaban para referirse a su civilización. Como los griegos con sus celtas o los romanos con sus germanos, el nombre que ha sobrevivido en la historia es el que les pusieron sus vecinos. Los griegos los llamaban foiniques, probablemente en referencia al púrpura, la phoenix, ese color extraordinario que los fenicios producían y comerciaban, y que era el símbolo más visible de su riqueza y de su poder. Los fenicios se identificaban principalmente con sus ciudades. Eran los sidonios, los tirios, los biblianos. La identidad fenicia como identidad colectiva supraciudadana era débil y fue construida retrospectivamente por los que escribieron sobre ellos desde fuera. Esa falta de identidad política unificada fue simultáneamente una de las fortalezas y una de las debilidades del mundo fenicio. Una fortaleza porque les permitió adaptarse con flexibilidad a los cambios de poder en la región, aliándose sucesivamente con los egipcios,
Los asirios, los babilonios y los persas según las circunstancias del momento, sin comprometer una identidad nacional que en realidad nunca tuvieron. Una debilidad porque les impidió construir el tipo de cohesión militar que habría sido necesaria para resistir las grandes potencias cuando decidieron que las ciudades fenicias eran objetivos de conquista. Los fenicios existieron como civilización autónoma durante aproximadamente un milenio, desde alrededor del año 1200 hasta el 300 a.C. Ese período de 800 años fue el arco de su historia más propiamente fenicia. Antes estaban integrados en las redes del Mediterráneo oriental de la Edad del Bronce, como parte del sistema de ciudades-estado levantinas. Después se fragmentaron entre el dominio persa, la conquista macedónica y la expansión de Roma. Pero en ese milenio central, construyeron algo que ningún otro pueblo había construido antes: una red de comercio, de colonias y de influencia cultural que cubría todo el Mediterráneo y que llegaba más allá. El sistema fenicio de ciudades era un fenómeno sin precedentes en la historia del Mediterráneo antiguo. Cada ciudad principal era un estado independiente gobernado por un rey, pero las ciudades mantenían entre sí lazos de cultura, lengua, religión y comercio, que les permitían cooperar sin necesitar una estructura política centralizada que las unificara. Era una red, no un imperio, y esa forma de organización en red fue extraordinariamente eficaz para el comercio de larga distancia, porque le permitía ser resiliente, adaptarse localmente mientras mantenía conexiones globales y expandirse sin el costo de mantener una burocracia imperial centralizada. Hablemos de la púrpura, porque la púrpura fenicia es uno de los objetos más extraordinarios de la historia antigua y uno de los más completamente olvidados en su importancia cultural y económica. La púrpura de Tiro, como la llamaban los romanos, se obtenía de un molusco marino llamado Murex brandaris, cuyas glándulas hipobranquiales producen un mucus que al oxidarse con el aire y la luz solar se transforma en un pigmento de un color que va desde el rojo carmesí hasta el violeta profundo. El proceso de obtención era extraordinariamente laborioso. Cada molusco producía solo unas gotas del precioso fluido. Para teñir una sola toga se necesitaban miles de murex. Y el olor durante el proceso de producción era tan intenso y tan desagradable que las tintorerías fenicias eran situadas cuidadosamente a sotavento de las ciudades para que el viento no trajera el hedor hacia los barrios habitados. El resultado de ese proceso laborioso y maloliente era un color de una riqueza y una profundidad que ningún otro tinte natural podía igualar. La púrpura no se desteñía con el lavado ni con el sol, ni al contrario de todos los demás colores naturales disponibles en la antigüedad. Se intensificaba con la exposición a la luz. Una toga púrpura se volvía más hermosa con el tiempo en lugar de deteriorarse. Era literalmente el material más valioso que existía, más caro por peso que el oro en algunos períodos de la historia romana. Esa rareza y esa permanencia convirtieron a la púrpura en el color del poder en casi todas las culturas del Mediterráneo antiguo. Los reyes de Persia la usaban. Los emperadores romanos la monopolizaron eventualmente, de manera que usar púrpura sin permiso imperial era una ofensa capital. Los obispos y cardenales de la Iglesia Católica la adoptaron. La realeza europea la usó durante siglos. El color que asociamos con la realeza y el poder en la herencia visual europea tiene su origen directo en los moluscos de la costa libanesa y en los artesanos fenicios que descubrieron cómo extraer su color hace 3000 años. La palabra Biblia viene del griego biblion, que significa libro, y biblion viene del nombre fenicio de Biblos, la ciudad cuyos comerciantes exportaban el papiro egipcio hacia Grecia. Los libros se llamaban así porque los griegos compraban el material para escribirlos en la ciudad fenicia de Biblos.
La palabra que usamos para referirnos al libro más influyente de la historia occidental es una palabra que rinde homenaje indirecto a los mercaderes fenicios de papiro. El libro sagrado del cristianismo lleva en su nombre la huella de los comerciantes del Líbano. Hablemos ahora de la navegación fenicia, porque fue la herramienta más poderosa de su civilización y la que les permitió construir la red de influencia que definió su historia. Los barcos fenicios eran de dos tipos fundamentales. Los gaulos o mercantes eran barcos de casco ancho y profundo, con una gran capacidad de carga, impulsados principalmente por vela, con una tripulación mínima, para maximizar el espacio disponible para las mercancías. Los penteconteros y más tarde los trirremes eran barcos de guerra largos y estrechos, impulsados por remeros organizados en filas, diseñados para la velocidad y la maniobrabilidad en combate. Los fenicios dominaban ambos tipos, y la distinción entre el barco de comercio y el barco de guerra refleja la doble naturaleza de su actividad en el Mediterráneo, donde el comercio y la fuerza eran instrumentos complementarios de la expansión. La navegación fenicia en aguas desconocidas dependía de técnicas que sus contemporáneos encontraban misteriosas. Los fenicios eran los primeros marinos documentados en usar la estrella polar como referencia de navegación nocturna. Los griegos llamaban a la Osa Menor la constelación fenicia, precisamente porque fueron los fenicios quienes les enseñaron su uso para la navegación. Mientras otros marinos se quedaban quietos cuando caía la noche o navegaban costeando para no perder de vista la tierra, los fenicios navegaban de noche en mar abierto, usando las estrellas como guía. También usaban el sol y la luna, los vientos dominantes cuyo patrón conocían por experiencia acumulada de generaciones, el color y la temperatura del agua, la presencia de ciertas especies de aves marinas que indicaban la proximidad de tierra, las corrientes y los olores que el viento traía de las costas distantes. Era una tecnología de navegación que no se basaba en instrumentos mecánicos, sino en el conocimiento acumulado y transmitido de marinero a marinero durante generaciones, un conocimiento tan valioso que los fenicios lo guardaban como secreto de Estado. El secreto de las rutas fenicias fue una de sus armas estratégicas más poderosas. Controlaban el conocimiento de cómo llegar a ciertos lugares y se aseguraban de que sus competidores no lo adquirieran. Hay una historia famosa, probablemente apócrifa, pero perfectamente representativa, de un barco fenicio que, al ser seguido por un barco griego que quería aprender su ruta hacia las islas del estaño en el norte de Europa, eligió deliberadamente encallar para destruir al seguidor antes que permitirle descubrir el camino. Ni el capitán fue indemnizado por Cartago por el valor del barco perdido. La ruta había sido protegida. El conocimiento era más valioso que el navío. Los fenicios navegaron hasta Inglaterra. Lo sabemos con certeza, porque el estaño que el mundo antiguo necesitaba para fabricar bronce venía en parte de las minas de Cornualles y de Gales, y alguien tenía que llevarlo al Mediterráneo. Ese alguien eran los fenicios. Llamaban a las islas británicas las Casitérides, las islas del estaño, y mantenían esa ruta comercial con un secreto que fue efectivo durante siglos, porque los griegos y los romanos no pudieron verificar independientemente la fuente de ese estaño hasta mucho después. Navegaron al sur de África. Heródoto cuenta, con un escepticismo que los geógrafos modernos han convertido en evidencia indirecta de su veracidad, que el faraón egipcio Necao II encargó a los fenicios alrededor del año 600 a.C. una expedición para circunnavegar África. La razón de su escepticismo era que los navegantes reportaron haber tenido el sol a su derecha durante parte del viaje. A Heródoto, que no podía imaginar que la Tierra era esférica, eso le parecía imposible. Para cualquier navegante moderno que sabe que al sur del Ecuador el sol efectivamente aparece al norte, ese detalle que a Heródoto le parecía una mentira es exactamente lo que demostraría
que la historia era verdad. Los fenicios probablemente circunnavegaron África 2000 años antes que Vasco da Gama. Llegaron a las Azores. Hay evidencia arqueológica en esas islas del Atlántico de monedas cartaginesas y de objetos de origen fenicio que sugieren visitas regulares a ese archipiélago que los europeos del Renacimiento creían estar descubriendo por primera vez. Los fenicios conocían las Azores. Hay una teoría que los historiadores debaten con pasión y que no ha sido probada definitivamente, pero que tampoco ha sido refutada: que los fenicios llegaron a América. Las evidencias son circunstanciales pero intrigantes. Inscripciones en piedra encontradas en Brasil y en otras partes de América que algunos lingüistas interpretan como fenicias. Similitudes entre ciertos elementos de culturas precolombinas y elementos culturales del mundo fenicio. La audacia navegatoria que hemos documentado que los fenicios tenían. Si circunnavegaron África, si conocían las Azores, si navegaban el Atlántico regularmente, la pregunta de si en algún momento cruzaron no es tan absurda como podría parecer. No lo sabemos con certeza. Probablemente nunca lo sabremos con la certeza que la ciencia exige. Pero la posibilidad de que los fenicios llegaran al continente americano 2000 años antes que Colón es una posibilidad que no puede descartarse simplemente porque resulta incómoda para las narrativas que tenemos sobre los descubrimientos. Hablemos ahora de las colonias fenicias, porque fueron el instrumento de expansión más sofisticado que el mundo antiguo había producido hasta entonces, y porque su legado es todavía directamente visible en el mapa de ciudades del Mediterráneo occidental. Ahí la colonización fenicia fue diferente de las colonizaciones posteriores griegas y romanas de maneras fundamentales. No era colonización de conquista. Los fenicios no llegaban a un territorio, mataban o desplazaban a los habitantes existentes y se apropiaban de la tierra. Llegaban como comerciantes, establecían relaciones con las poblaciones locales, creaban factorías y escalas comerciales que con el tiempo se convertían en asentamientos permanentes. Su modelo era la integración comercial, y no el dominio político. Esa diferencia tenía consecuencias profundas. Las colonias fenicias tendían a desarrollar relaciones de simbiosis con las poblaciones locales, adoptando elementos de sus culturas, mientras les transmitían elementos de la cultura fenicia. Los celtíberos de la península ibérica, que comerciaban regularmente con las colonias fenicias de la costa, no solo intercambiaban mercancías, intercambiaban técnicas metalúrgicas, estilos artísticos, y en elementos religiosos y prácticas agrícolas en una fusión cultural que todavía está siendo documentada por los arqueólogos. Cádiz, la ciudad más antigua de Europa occidental, todavía habitada, fue fundada por los tirios alrededor del año 1100 a.C. bajo el nombre de Gadir. Era una isla protegida por el estuario del Guadalquivir, perfectamente situada para el comercio con el interior de la península ibérica y para la navegación atlántica hacia el norte. Durante siglos fue el extremo occidental del mundo comercial fenicio, el punto más alejado de las ciudades madre del Líbano, la frontera entre el Mediterráneo conocido y el Atlántico desconocido. Desde Gadir, los fenicios comerciaban con las minas de plata de Tartesos, el reino ibérico cuyas riquezas minerales eran legendarias en el mundo antiguo. La plata de Tartesos fluía hacia el Mediterráneo a través de las redes comerciales fenicias y los comerciantes de las ciudades levantinas que habían invertido en esas rutas se hacían extraordinariamente ricos. Era el equivalente de controlar una ruta de energía en el mundo contemporáneo. Los que controlaban el flujo de la plata ibérica controlaban la economía del Mediterráneo antiguo. Cartago. De ahí que hablar de Cartago, porque fue la mayor y más extraordinaria de las colonias fenicias, y porque su historia es un arco dramático que va desde la fundación mítica hasta la destrucción total en uno de los actos más deliberadamente brutales de la historia romana. Cartago fue fundada
según la tradición que los romanos registraron y que tiene elementos de veracidad histórica, aunque adornados con leyenda, por una princesa fenicia de Tiro, llamada Elisa, conocida en la tradición latina como Dido. La historia de su fundación es una de las más extraordinarias de toda la narrativa del mundo antiguo. Dido huyó de Tiro después de que su hermano Pigmalión asesinara a su marido para apoderarse de su fortuna. Llegó a la costa norte de África con un grupo de seguidores y negoció con el rey local la compra de tierra. El rey le ofreció, con lo que pensaba era una trampa, tanta tierra como pudiera cubrirse con una piel de buey. Dido mandó cortar la piel en tiras extremadamente finas y con ellas cercó el promontorio donde fundó su ciudad. La inteligencia de Dido, ante la trampa del rey, es el símbolo perfecto de la inteligencia comercial fenicia. Encontrar la solución creativa dentro de los límites del contrato literal, usar el ingenio donde la fuerza no era posible, convertir la restricción en ventaja. Cartago se convirtió en la metrópolis del Mediterráneo occidental, la ciudad más grande y más rica del mundo, conocido en el siglo III a.C., con una población estimada entre 200.000 y 700.000 personas, una constitución mixta que el propio Aristóteles estudió y admiró, y una red comercial que se extendía desde el Líbano hasta España, desde las costas atlánticas de Marruecos hasta la actual Libia. La constitución cartaginesa era un objeto de admiración para los pensadores políticos de la antigüedad. Aristóteles la consideraba una de las mejores constituciones del mundo conocido, junto a las de Esparta y Creta, precisamente porque combinaba elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos de una manera que en teoría debía producir estabilidad y resistir tanto la tiranía como la demagogia. Los sufetes, los magistrados supremos de Cartago, eran elegidos por los ciudadanos y tenían poderes ejecutivos, pero estaban equilibrados por un senado de ancianos y por la asamblea popular. Era un sistema republicano sofisticado que los romanos conocían bien y que en parte inspiró su propio sistema constitucional. Cartago tenía también uno de los ejércitos más complejos y más costosos del mundo antiguo, un ejército mercenario de una diversidad extraordinaria que incluía soldados de Iberia, de la Galia, de Numidia, de Grecia, de la propia África. Ese ejército mercenario era efectivo y poderoso, pero tenía una debilidad estructural que sus generales nunca resolvieron completamente. La lealtad de los mercenarios dependía del pago continuo, y su cohesión dependía de un liderazgo extraordinariamente capaz que pudiera mantener unidas a fuerzas de docenas de orígenes diferentes. El liderazgo extraordinariamente capaz lo proporcionó durante un tiempo la familia Barca, y específicamente un hombre cuyo nombre es sinónimo de genio militar en la historia antigua: Aníbal. Aníbal Barca es uno de los personajes más extraordinarios de toda la historia militar y política antigua. Hijo del general Amílcar Barca, que había luchado contra Roma en la Primera Guerra Púnica, Aníbal creció en España, donde su padre estaba construyendo el poder cartaginés en la península ibérica como base para la futura revancha contra Roma. La historia de que el joven Aníbal le pidió a su padre que lo llevara con él a España y que su padre le hizo jurar odio eterno a Roma antes de acceder es probablemente apócrifa, pero perfectamente representativa de la atmósfera familiar en que se formó. En el año 218 a.C., Aníbal lanzó la campaña que lo convertiría en la mayor pesadilla de Roma y en el modelo de estratega militar que los generales de todas las épocas han estudiado desde entonces. Cruzó los Pirineos con un ejército de decenas de miles de soldados y decenas de elefantes de guerra. Luego cruzó los Alpes en pleno invierno, en lo que todavía hoy es considerado una de las hazañas logísticas más extraordinarias de la historia militar. El cruce de los Alpes mató a una parte significativa de su ejército y a la mayoría de sus elefantes,
pero lo que llegó al norte de Italia era suficiente para lo que Aníbal tenía en mente. Lo que siguió fueron 16 años de campaña en territorio romano que humillaron al pueblo que se creía destinado a gobernar el mundo. En la batalla del lago Trasimeno, en 217 a.C., Aníbal destruyó un ejército romano completo en una emboscada de una perfección que todavía se enseña en las academias militares. En Canas, en 216 a.C., con un ejército significativamente más pequeño que el romano, Aníbal aniquiló el mayor ejército que Roma había reunido hasta ese momento en una batalla de envolvimiento doble que es considerada el modelo perfecto de táctica de aniquilación. 70.000 romanos muertos en un solo día. Roma recibió la noticia con un silencio de estupor que sus cronistas describen como el silencio de los que han visto algo que no podían imaginar posible. Roma no se rindió, y es la característica más extraordinaria de la historia romana ante Aníbal, la capacidad de absorber derrotas que habrían destruido a cualquier otra civilización de la época y de seguir luchando. Roma cambió de táctica, evitó las batallas campales donde Aníbal era imbatible y empezó la guerra de desgaste que eventualmente funcionó. Mientras Aníbal esperaba en Italia que sus aliados itálicos se rebelaran contra Roma en masa, lo que nunca ocurrió en la escala que él necesitaba. En Roma enviaba ejércitos a España para cortar las líneas de suministro cartaginesas y construía alianzas en África que eventualmente llevarían la guerra al corazón del territorio enemigo. Escipión el africano fue el romano que entendió que para derrotar a Aníbal no había que combatirlo en Italia, había que amenazar Cartago. Cuando Escipión desembarcó en África, Aníbal tuvo que abandonar Italia después de 16 años de campaña sin haber sido derrotado en campo abierto. En la batalla de Zama en 202 a.C., Escipión derrotó a Aníbal usando contra él sus propias tácticas de envolvimiento. Era la primera derrota de Aníbal en una batalla de campo en toda su carrera. La Segunda Guerra Púnica terminó con Cartago sometida, pero no destruida. Aníbal siguió activo en la política cartaginesa durante años, intentando reformar las instituciones de su ciudad para hacerlas más competitivas económicamente y militarmente. Los romanos lo persiguieron incluso en la paz, exigiendo su entrega repetidamente. Aníbal huyó al oriente, vivió exiliado en varias cortes del Mediterráneo oriental, ofreció sus servicios como estratega a los reyes que se enfrentaban así a Roma. Y cuando finalmente quedó rodeado sin posibilidad de escape, tomó el veneno que según las fuentes siempre llevaba consigo para exactamente ese momento. Murió en Bitinia, alrededor del año 183 a.C., en las costas del mar de Mármara, a miles de kilómetros del Mediterráneo, que había intentado arrebatar a Roma. Fue el fin de Aníbal, pero no el fin de Cartago. Cartago sobrevivió, debilitada y dependiente, durante otras décadas. Y entonces, Roma decidió que esa supervivencia era inaceptable. El senador romano Catón el Viejo terminaba todos sus discursos en el Senado, independientemente del tema que estuviera tratando, con las palabras «Ceterum censeo Cartaginem esse delendam». Además, creo que Cartago debe ser destruida. No importaba si estaba hablando de impuestos, de elecciones, de la gestión del agua en Roma. Siempre terminaba con esa frase. Era una campaña de propaganda de una efectividad que resulta admirable en su determinación y escalofriante en sus consecuencias. En el año 149 a.C., Roma declaró la Tercera Guerra Púnica, utilizando como pretexto que Cartago había atacado a Numidia, aliado romano, en violación de los tratados de paz. Fue un pretexto transparente. Cartago había recuperado económicamente buena parte de su prosperidad, y eso era suficiente para que la facción más belicosa de Roma considerara que debía ser eliminada definitivamente. La guerra duró 3 años,
La resistencia cartaginesa fue desesperada y extraordinaria. Los cartagineses, sin ejército regular, sin flota y rodeados completamente, fundieron sus joyas de oro y plata para hacer proyectiles, cortaron sus cabellos para hacer cuerdas para las catapultas, convirtieron cada calle y cada edificio de la ciudad en una fortaleza improvisada. Combatieron durante meses en la batalla más sangrienta de combate urbano que el mundo antiguo había conocido. Y cuando finalmente cayeron, cuando las legiones romanas irrumpieron en los últimos barrios de la ciudad que todavía resistían, lo que encontraron fue una ciudad de 50.000 personas que habían preferido morir combatiendo a rendirse. El general romano Escipión Emiliano, y nieto adoptivo del Escipión que había derrotado a Aníbal, contempló la destrucción de Cartago en el año 146 a.C. y lloró. Sus oficiales le preguntaron por qué lloraba si acababa de lograr la mayor victoria de Roma, y respondió con las palabras del poeta Homero sobre la caída de Troya, reflexionando en voz alta sobre el destino de todos los imperios, incluyendo el de Roma. Era un momento de lucidez moral que ningún triunfo militar puede borrar. El vencedor llorando ante su propia victoria, reconociendo en la destrucción del otro el anuncio de la propia destrucción futura. Roma no solo destruyó Cartago, pasó 16 días quemando la ciudad sistemáticamente, demolió los edificios que el fuego no había alcanzado, vendió como esclavos a los 50.000 supervivientes. Y según la historia que se repite en los libros, aunque algunos historiadores modernos la discuten, esparció sal sobre las tierras para que no pudiera crecer nada. Cartago delenda est. Cartago había sido destruida. La destrucción de Cartago es uno de los actos de genocidio cultural más completos de la historia antigua. Una ciudad de 700 años, de 500.000 de habitantes en su apogeo, y fue borrada de la faz de la tierra de manera tan deliberada y tan completa que durante siglos los arqueólogos no encontraban los restos. El nivel cartaginés está debajo del nivel romano en las excavaciones de lo que hoy es Túnez, aplastado literalmente por la ciudad que Roma construyó sobre las cenizas de la que destruyó. Hablemos ahora de lo que perdimos con la destrucción de Cartago y de la civilización fenicia en general, porque esa pérdida es todavía mayor de lo que la mayoría de las personas comprende. Los fenicios, como los druidas celtas, no dejaron una literatura que sobreviviera. A diferencia de los druidas, los fenicios sí escribían. Tenían una literatura, una historia, una filosofía, una tradición religiosa y científica que existía en textos. Pero esos textos fueron destruidos con sus ciudades. La biblioteca de Cartago, que debía de ser una de las más ricas del mundo antiguo, dado el nivel de sofisticación intelectual de esa civilización, fue quemada con la ciudad. Lo poco que Roma conservó fue distribuido entre los reyes norteafricanos aliados, la mayoría de los cuales no sabían leer fenicio, y no tuvieron ningún motivo particular para preservar lo que recibieron. Lo que sabemos sobre los fenicios viene casi exclusivamente de fuentes externas, los griegos que los conocieron, los romanos que los combatieron, los egipcios y los asirios que comerciaron con ellos, y a veces los conquistaron, la arqueología de sus ciudades y de sus colonias, y los fragmentos de su lengua y su cultura que sobrevivieron en las tradiciones de sus descendientes, principalmente los pueblos de la costa libanesa moderna y los berberes norteafricanos que tenían sangre cartaginesa. Es un conjunto de evidencias extraordinariamente sesgado, porque proviene principalmente de sus enemigos y competidores. Los romanos que escribieron sobre los cartagineses tenían todo el interés del mundo en presentarlos como moralmente inferiores, como justificación retroactiva de su destrucción. Las acusaciones de sacrificio infantil que los textos romanos hacen contra los cartagineses y que durante siglos fueron tomadas como evidencia de la barbarie fenicia, son hoy objeto de debate arqueológico intenso. Hay evidencia arqueológica en el Tophet cartaginés,
el cementerio de urnas que contenían restos cremados de niños, que algunos interpretan como evidencia de sacrificio ritual y otros interpretan como cementerio de niños muertos de manera natural que eran cremados según la costumbre fenicia. El debate no está resuelto, pero la certeza con que los libros de historia durante siglos presentaron el sacrificio infantil cartaginés como hecho probado es exactamente el tipo de credulidad ante las fuentes enemigas que la historia de los vencedores produce sistemáticamente. Lo que sí sabemos sobre la religión fenicia es que tenía un panteón rico y complejo con una cosmología sofisticada. El dios principal del panteón fenicio era Baal, cuyo nombre simplemente significa señor en semítico y que era adorado bajo diferentes formas en diferentes ciudades: Baal Hamon en Cartago, Baal Melkart en Tiro, Baal Shamin, el señor de los cielos. Junto a Baal estaba Astarte, la diosa de la fertilidad y del amor, que es la equivalente fenicia de la Ishtar babilónica y de la Afrodita griega. Los griegos no inventaron a Afrodita, la adoptaron de los fenicios que la habían adoptado de los babilonios. La diosa del amor más famosa de la mitología occidental es una diosa semítica de origen mesopotámico que llegó a Grecia a través de los comerciantes fenicios. El dios Baal de los fenicios aparece en la Biblia hebrea como el principal objeto de denuncia de los profetas israelitas. El conflicto entre el yavismo, la religión del Dios único de Israel, y el culto a Baal que practicaban los vecinos fenicios y que periódicamente tentaba a los israelitas según la narrativa bíblica, es uno de los dramas centrales del Antiguo Testamento. Los fenicios y los israelitas eran vecinos, aliados comerciales en muchos momentos, y rivales religiosos que el texto bíblico construyó como la encarnación de todo lo que Israel no debía ser. El rey Salomón construyó el templo de Jerusalén con madera de cedro libanés y con artesanos enviados por el rey fenicio Hiram de Tiro. El mayor santuario del judaísmo fue construido con materiales y técnicas fenicias. La alianza entre Salomón e Hiram es uno de los intercambios más documentados en la historia del mundo antiguo, porque aparece tanto en las fuentes bíblicas como en registros fenicios. Eran vecinos que se necesitaban mutuamente. Israel tenía el poder político y el mercado interior. Fenicia tenía la madera, los artesanos y las rutas comerciales. El templo de Salomón fue en cierto sentido un proyecto conjunto fenicio-israelita. Hablemos ahora de la herencia fenicia en el mundo contemporáneo porque, como ocurrió con los celtas, esa herencia es más extensa y más profunda de lo que la mayoría de las personas imagina. El Líbano moderno es el heredero más directo y más consciente de la civilización fenicia. La identidad libanesa ha oscilado históricamente entre una identidad árabe, compartida con el mundo arabófono circundante, y una identidad fenicia específica que subraya la continuidad con las civilizaciones preárabes e preislámicas de la costa levantina. Esa tensión identitaria entre el libanés como árabe y el libanés como fenicio ha sido y sigue siendo uno de los ejes del debate político e intelectual del país. Los estudios de ADN de las poblaciones libanesas contemporáneas muestran una continuidad genética extraordinaria con las poblaciones antiguas de la región. Los libaneses modernos comparten más material genético con los fenicios antiguos de lo que cualquier otra población mediterránea comparte con sus equivalentes de la antigüedad. Hay una comunidad viva en el Líbano actual que es literalmente la continuación genética de los constructores de Biblos y de los navegantes de Tiro. El español tiene varias palabras de origen fenicio que llegaron a través del latín o directamente a través del contacto con las colonias fenicias de la península ibérica. Esparto, la planta de fibra vegetal, viene del fenicio. Sardina, el pescado que se llamaba así por los bancos de la costa sarda, donde los fenicios lo pescaban y conservaban en sal, y viene del fenicio a través del griego. Salsa,
La mezcla de sabores que es hoy omnipresente en la cocina mundial tiene su origen en el garum, la salsa de pescado fermentado que los fenicios producían y comerciaban por todo el Mediterráneo, y que los romanos adoptaron con entusiasmo. El garum fenicio romano es el ancestro directo de las salsas de pescado fermentado que hoy persisten en la cocina del sudeste asiático y del Nuoc Mam vietnamita, una línea de continuidad culinaria de 3000 años. El cristal de vidrio soplado tiene su origen en la costa fenicia del Mediterráneo. Los fenicios fueron los primeros en desarrollar técnicas de producción de vidrio a gran escala, y la tradición vidriera de Sidón fue durante siglos la más avanzada del mundo antiguo. El vidrio soplado, que permite crear formas huecas complejas con una velocidad y una eficiencia que el moldeado tradicional no podía igualar, y fue probablemente inventado en el siglo I antes de Cristo en las ciudades fenicias de la costa levantina. Desde allí se difundió por el Imperio Romano y eventualmente por el mundo entero. Cada botella de cristal, cada copa de vino, cada ventana de vidrio, es el descendiente directo de esa innovación técnica fenicia. La murex, el molusco del que los fenicios extraían la púrpura, sigue existiendo en el Mediterráneo, aunque en cantidades mucho menores que en la antigüedad. Hay artesanos en Turquía, en Grecia y en el Líbano que experimentan con la recuperación de las técnicas antiguas de tintura con murex. La cantidad de moluscos disponibles y las restricciones medioambientales hacen que la producción a escala comercial sea imposible hoy. Pero el color que durante 1000 años definió el poder en el mundo mediterráneo puede todavía producirse con los mismos ingredientes que los fenicios usaban hace 3000 años. Y el alfabeto. El legado más grande e irrevocable de los fenicios sigue siendo el más universal. Cada vez que escribes en español, en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en rumano, en griego, en árabe, en hebreo, en etíope, estás usando un sistema cuya forma de organizar los sonidos del habla en signos visuales fue inventada por los comerciantes fenicios del Levante hace 3000 años. Cada S, MS, cada email, cada tweet, cada libro, cada contrato, cada ley escrita en cualquiera de esas lenguas es un descendiente directo de esa invención. El alfabeto fenicio no fue la primera escritura de la historia. Los sumerios, los egipcios, los chinos, todos desarrollaron sistemas de escritura antes que los fenicios. Pero el alfabeto fenicio fue el primero que simplificó la escritura hasta el punto de hacerla accesible a cualquier persona que se tomara el tiempo de aprender 20 de signos. Fue la democratización de la escritura. Y esa democratización fue la condición de posibilidad de todo lo que llamamos civilización literaria: la filosofía, la ciencia, la historia, la literatura, el derecho escrito, la democracia documentada. Los fenicios no construyeron pirámides, ni partenones, ni coliseos. No dejaron monumentos que los turistas visiten. Sus ciudades fueron destruidas, sus textos quemados, su nombre borrado de la memoria colectiva durante siglos. Y sin embargo, cada palabra que lees, cada letra que escribes, de cada signo que usas para comunicarte con otro ser humano a través del espacio y del tiempo, lleva su huella. Esa es la paradoja definitiva de los fenicios. El pueblo más influyente de la historia antigua en términos de legado cotidiano es el más completamente olvidado. El pueblo que inventó la herramienta con la que se escribe la historia no tiene prácticamente ninguna historia escrita propia que haya sobrevivido. El pueblo que hizo posible la civilización literaria occidental es el gran ausente de la literatura sobre la civilización occidental. Hemos llegado al final de este viaje por la historia de los fenicios, y antes de despedirnos, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final, algo que creo que es la verdad más profunda de todo lo que hemos contado hoy, algo que va más allá de los barcos,
Aún más allá del alfabeto y más allá de la destrucción de Cartago, que fue al mismo tiempo una de las victorias más completas y una de las derrotas más profundas de la historia de Roma. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde los marineros de Biblos, cortando cedros del Líbano para venderlos a los faraones, hasta los artesanos de Tiro, extrayendo púrpura de miles de moluscos para teñir las togas de los reyes, desde los comerciantes que simplificaron la escritura, porque necesitaban llevar las cuentas hasta los navegantes que llegaron a Inglaterra, a las Azores y posiblemente a África entera, en barcos de madera, cuando el resto del mundo no se alejaba de la costa. Desde Dido, cortando la piel de buey en tiras para acercarse más tierra, hasta Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes para llevar la guerra al corazón de Roma. Desde la biblioteca de Cartago, ardiendo hasta el alfabeto fenicio, sobreviviendo en cada letra que escribes mientras lees estas palabras. Es una historia de un pueblo que construyó su grandeza no sobre la conquista, sino sobre la conexión, no sobre la dominación, sino sobre el intercambio, no sobre la fuerza, sino sobre la inteligencia, y que fue destruido por exactamente el tipo de poder que no había querido ser. Lo que más me llevo de la historia de los fenicios no es la imagen del gran navegante en su barco de cedro surcando el Mediterráneo. No es el esplendor de Cartago, ni el genio de Aníbal, ni la belleza de la púrpura que teñía las togas de los emperadores. Es algo más pequeño, más cotidiano y más profundo que todo eso. Es la imagen de un comerciante fenicio en algún puerto del Mediterráneo, hace 3000 años, cogiendo un trozo de arcilla o de papiro y marcando en él los signos de su sistema de 22 letras para registrar una transacción. Unos saquetes de púrpura entregados a cambio de tanto aceite de oliva. Una cantidad de estaño recibida de los marineros que habían llegado del norte. Un préstamo concedido a un socio de otra ciudad que prometía devolverlo con intereses. Un acto completamente prosaico, completamente mercantil, completamente desprovisto de cualquier pretensión de grandeza cultural. Y sin embargo, ese acto, repetido miles de veces por miles de comerciantes en puertos de todo el Mediterráneo, fue el acto que hizo posible la civilización letrada occidental. No el impulso épico de los guerreros, no la inspiración mística de los sacerdotes, la necesidad práctica de los mercaderes de llevar las cuentas. Esa es la lección más perturbadora y más reveladora de la historia fenicia, que los mayores legados de la civilización no siempre vienen de donde los buscamos, que la grandeza puede estar escondida en lo más mundano, que el comerciante que necesita registrar una transacción puede cambiar la historia del pensamiento humano más completamente que el filósofo que busca cambiarla deliberadamente. Los fenicios no intentaron inventar el alfabeto para democratizar el conocimiento. Lo inventaron para no perder la cuenta de sus mercancías. La democracia griega, la filosofía occidental, la ciencia moderna, la literatura universal, y todas esas cosas que consideramos el pico de la civilización humana, tienen como condición de posibilidad la necesidad práctica de unos mercaderes de la costa libanesa de llevar las cuentas de manera rápida y eficiente. Eso no las hace menos extraordinarias. Las hace más extraordinarias, porque nos dice que la historia no avanza solo cuando los grandes hombres toman grandes decisiones. Avanza también, y quizás más profundamente, de cuando personas ordinarias resuelven problemas ordinarios de maneras que resultan extraordinarias. Los fenicios eran personas ordinarias que resolvieron un problema ordinario y cambiaron el mundo para siempre. Hay algo más que la historia de los fenicios nos dice. Algo sobre la memoria y sobre la justicia histórica, sobre lo que perdemos cuando los vencedores escriben la historia y los vencidos desaparecen con sus bibliotecas. Sabemos el nombre de todos los emperadores romanos. Ni sabemos las fechas de todas las batallas que Roma ganó.
Sabemos la biografía de los senadores que votaron la destrucción de Cartago, y casi no sabemos nada sobre los cientos de años de historia cartaginesa antes de la destrucción, sobre sus filósofos y sus poetas y sus científicos, sobre las vidas cotidianas de las personas que construyeron una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo. Esa asimetría en el conocimiento no es accidental. Es el resultado de una destrucción deliberada, que fue también una destrucción del conocimiento. Cuando Roma quemó Cartago, quemó también la posibilidad de que el mundo conociera a Cartago en sus propios términos. Nos dejó solo la versión de los que la destruyeron. Eso nos obliga a ser humildes sobre todo lo que creemos saber, sobre todas las historias que tomamos como completas y definitivas, sobre todos los pueblos que la historia oficial ha llamado bárbaros, salvajes o simplemente ha ignorado. ¿Cuántas Cartagos están enterradas bajo las ciudades que las destruyeron? ¿Cuántas bibliotecas ardieron con las ciudades que no ganaron las guerras? ¿Cuántas civilizaciones extraordinarias conocemos solo a través de los ojos de sus enemigos? La historia de los fenicios es también la historia de lo que no sabemos, de lo que perdimos antes de que pudiéramos saber que lo estábamos perdiendo. Y esa conciencia de la pérdida, de la irreversibilidad de ciertas destrucciones, es quizás la lección más importante que nos puede dar, porque todavía hoy hay culturas en peligro, lenguas que están muriendo, conocimientos que se van con las últimas personas que los poseen, tradiciones que no sobrevivirán a la generación siguiente si nadie hace el esfuerzo de preservarlas. Los fenicios nos dicen que esas pérdidas son reales, que sus consecuencias son permanentes, y que el mundo que queda después de ellas es más pobre de maneras que no siempre somos capaces de medir porque no sabemos lo que no tenemos. Y sin embargo los fenicios también nos dicen algo esperanzador, que la destrucción nunca es completamente completa, que el alfabeto sobrevivió, que la púrpura dejó su nombre en los mapas, que las ciudades que fundaron siguen existiendo, que la sangre corre todavía en los libaneses modernos que miran el mar desde las colinas del Líbano, con los mismos ojos con que sus ancestros miraban ese mismo mar hace 3000 años pensando en qué había más allá. Los fenicios están en el alfabeto, están en el vidrio de tu ventana, están en la botella de tu vino, están en el nombre de Cádiz, están en la cerveza, están en los bancos de Murex que todavía existen en el Mediterráneo, están en el ADN de los libaneses, y están en Cartago, que sigue siendo un nombre que todo el mundo reconoce, aunque nadie sepa exactamente por qué. Y están en cada letra que escribes, en cada mensaje que mandas, en cada libro que lees, en cada palabra que usas para comunicarte con otro ser humano a través del tiempo y del espacio. Están en el sistema que hace posible que las ideas viajen de una mente a otra, sin que los cuerpos que las portan tengan que estar en el mismo lugar. Están en el instrumento más poderoso que la civilización humana ha producido, el instrumento con que se escribe la historia, el instrumento con que se transmite el conocimiento, el instrumento con que los seres humanos nos hablamos a través de los siglos. Los fenicios inventaron la escritura que todos usamos, y luego desaparecieron de la historia que esa escritura cuenta. Esa es la paradoja más profunda de la historia humana. Y es la razón por la que la historia de los fenicios merece ser contada, escuchada y recordada. Porque recordarla es también un acto de justicia, es devolverles la voz que Roma les arrebató. Es reconocer que detrás de cada letra que escribimos hay una deuda que nunca podremos saldar del todo con aquellos mercaderes del Líbano que un día decidieron simplificar el mundo. Dale like si este viaje valió la pena. Suscríbete porque esto es solo el comienzo y quedan civilizaciones extraordinarias esperando ser descubiertas. Y cuéntame en los comentarios ¿qué te sorprendió más de la historia de los fenicios? ¿El alfabeto y su origen en una necesidad comercial? ¿La circunnavegación de África 2000 años antes de Vasco da Gama? ¿La destrucción de Cartago y lo que Roma quemó con ella?
o simplemente Dido y su piel de buey cortada en tiras. Nos vemos en el próximo capítulo. Porque la historia, no, como el mar que los fenicios cruzaron en todas las direcciones posibles, nunca tiene un borde donde terminar. Siempre hay más horizonte, siempre hay más mundo, siempre hay más historia esperando ser contada, y nosotros estaremos aquí para seguir navegando juntos.